Otro ejemplo de utilización de técnicas cartográficas en general, o bueno, en este caso sobre todo la fotogrametría digital, aplicada al estudio de granulometría de carga gruesa superficial en los depositada comúnmente en llanuras de inundación de ríos trenzados con abundante carga gruesa. Es este caso que presenté recientemente en una jornada de investigación de la UAS, que consiste sobre todo en el uso de fotogrametría digital para la medición de carga gruesa, o sea, para la medición de clastos a partir de fotografías tomadas por dron. Tiene suficientes aplicaciones de interés y realmente puede ser bastante útil. Ya de hecho hay incluso algunos autores que han trabajado con incluso paquetes o software que pueden hacer este procesamiento de medición de clastos. En el caso normalmente de los ríos, por ejemplo, como por ejemplo en el caso dominicano, los ríos en medios áridos, como por ejemplo el Ocoa, que es este caso que muestro aquí en pantalla, en este caso concretamente un afluente del río Ocoa, el Baní. Normalmente los materiales pueden ser, por lo menos la carga gruesa, puede ser abundante en muchos ríos dominicanos en medios áridos, pero no solamente en medios áridos, sino también en zonas montañosas con clima húmedo. Es habitual también que la carga gruesa exista en abundancia y que la llanura de inundación también esté ocupada por mucho material grueso. La fracción gruesa es habitual en el río de montaña, y voy a mostrar un ejemplo precisamente que aplica a un río de montaña en un medio húmedo, donde la fracción gruesa es importante. Esta carga normalmente suele depositarse en el lecho del río, ¿no? Pero también es habitual que esté en banco lateral, en banco mediano y también en la llanura de inundación. En cursos de montaña es habitual, no importa que sea con clima árido o clima con una estacionalidad muy marcada, sino que también pueden ocurrir en medios muy húmedos, ¿no? La carga gruesa de un río es comúnmente utilizada como huella dactilar, es como su firma propia en términos sedimentarios, y puede ser aprovechada para la caracterización del régimen, por ejemplo, de crecida, de cuáles son las características geológicas o morfológicas de su cuenca, ¿no? Habitualmente el estudio de carga gruesa de río, que es depositada habitualmente en el lecho, como digo, pero que también es posible encontrar en la llanura como fracción gruesa. Esta fracción gruesa está compuesta comúnmente por materiales clastos, comúnmente de mayor tamaño que arena, o sea, más grande de 4 milímetros, pero normalmente se estudian clastos desde un punto de vista ya de medición de dimensiones, en términos ya dimensionales, muy morfométricos de clasto. Se utilizan 3 dimensiones habituales, que son largo, ancho y profundidad, pero que comúnmente estos aplican únicamente a materiales, a la fracción gruesa a partir de grava, canto o bloque. No a gravilla, por ejemplo, no es habitual la medición de las partículas de gravilla por ser un tanto más pequeñas, aunque se estudian también con tamices especialmente. Sin embargo, cuando se estudia la carga gruesa, lo normal es la medición, y entonces en ese sentido la fotogrametría puede ser de gran utilidad. Normalmente en los ríos con carga gruesa es habitual la secuencia de pull y ripple, o sea, de posa y rápido. Es bastante común, tanto que incluso el trazado del río, tanto en el perfil, en la parte superior, como se ve en la parte superior, como en planta, el río presenta un patrón, digamos, alternante entre rápido y posa, en donde la acumulación de la fracción gruesa es comúnmente en la margen, en aquellos lugares
en donde la margen convexa es más pronunciada comúnmente, ¿no? En estos ámbitos es donde habitualmente se puede encontrar la mayor fracción gruesa, mientras que la posa está más desarrollada comúnmente en la parte cóncava del margen. En el estudio habitualmente de la fracción gruesa se utilizan, bueno, calibradores, cintas métricas y demás, ¿no? Y hay incluso varios métodos, ¿no? El tomar un número de clastos determinado aleatoriamente, o utilizar el método del transepto de Wallman, por ejemplo. Hay muchos métodos para la selección de las unidades de la muestra. En este caso es común, por ejemplo, en los estudios que yo he realizado, uno de los más comúnmente más utilizo es utilizar el cuadro de 1 metro por 1 metro, tomar 100 clastos aleatoriamente dentro de él, a veces 100, a veces 30, depende de la pregunta que se quiera responder, el diseño, pero también es útil el transepto Wallman, que obliga a tomar un número de clastos por margen del río, caminando, y de manera que cuando uno llega a un punto, cuando el pie o el dedo pulgar del pie toca, ese clasto se mide, ¿no? Una forma de utilizar de hacer también medición de clastos con transepto, y hay otros métodos, ¿no? Es común, bueno, es un trabajo bastante tedioso porque una muestra de 100 clastos puede ser representativa incluso únicamente de una parte muy pequeña de una unidad geomorfológica, y por lo tanto está bastante limitada la medición manual de clastos, sobre todo porque aunque se puede tener una medición exhaustiva con muy alta precisión, porque comúnmente la medición manual con calibrador pie de rey tiene una buena precisión, lo común es que esto no se pueda aplicar a extensiones, a superficies grandes. Evidentemente se pueden construir muchos análisis estadísticos, de hecho, bueno, uno de los índices más importantes construidos a partir de la fracción gruesa son los percentiles, cuáles son los percentiles comunes de fracción común en el río, y a partir de ellos se pueden hacer análisis interesantes de granulométrico, transporte de carga del río y de su régimen. En ese sentido, el mapa, la geología es importante, clave, conocerla de la cuenca, en este caso para la cuenca del río Coa, trata sobre todo una cuenca de materiales cenozoicos, sobre todo un abundante predominio importante de margas y fango, pero también con presencia en sectores cimeros, sobre todo en nudos anticlinales, de calizas y también de areniscas, ¿no? Sin embargo, el predominio es de las sobre todo de margas y fango, por ejemplo, en el caso del río Ocoa. En todo caso, es importante tener una visión siempre global de la geología. En este estudio, yo me centré sobre todo en un río más cercano que el Ocoa, utilizando el conocimiento ya también de la geología de esa área a partir de los mapas del Servicio Geológico Nacional. Pero es importante, sin duda, que la geología de la cuenca sea bien conocida. La idea en este estudio fue, utilizando fotogrametría digital, comparar mediciones realizadas de carga gruesa, esa fracción gruesa, no tanto la carga, porque carga es cuando está realmente en el canal, sino la fracción gruesa, medir la precisión que puede haber entre tomar muestras terreno, medirlas y utilizarlas como ground truth, y utilizar técnicas fotogramétricas semiautomáticas para hacer estas mediciones y comparar las posibles diferencias, ¿no? La metodología empleada, bueno, pues fue utilizar un dron con cámara, una cinta de medir para tomar un poco de ground truth, unas cuantas muestras, 70 en este estudio, parece recordar, un dispositivo Android que es común para hacer estas mediciones ya y almacenarlas directamente en formularios digitales de Open Data Kit, y utilizar para el flujo de trabajo de fotogrametría OpenDronMap, incluyendo también un posterior postproceso de los subproductos, de los productos generados por OpenDronMap, ortofoto y modelos digitales de superficie, procesarlo posteriormente con software como ImageJ para segmentación, y con el propio QGIS para hacer cálculos de
envolvente convexa de cada uno de los clústeres y los análisis estadísticos realizarlos en R, ¿no? GDAL siempre de fondo porque al final como biblioteca de expresión para datos espaciales informáticos, ¿no? Y bueno, todo en software libre, por supuesto, como tiene que ser, porque realmente para uno poder comunicar resultados y hacer que sean reproducibles y que además, sobre todo en un mundo académico, puedan ser replicados por el estudiantado, sin duda el software libre es la clave. El flujo de trabajo seguido fue marcar el área, colocar rótulos a unos cuantos clastros, unos 70 clastros que son los que se utilizaron como ground truth, hacer un vuelo manual a 3 metros y a 5 metros de altura para probar distintos alturas, medir esos clastros después de haberse hecho el vuelo, rellenarlos, enviarlos a también el formulario de ODK, utilizar luego las fotos tomadas por el drone con OpenDroneMap para generar una ortofotografía en un modelo digital de superficie con una ortofotografía que tiene una resolución incluso de 3 milímetros y utilizar GDAL para hacer conversiones posteriormente a formatos diferentes que comúnmente en IMESJ es donde se procesarían por segmentación y posteriormente en QGIS con envolvente común. Estos son algunos de los clústeres que incluso son fotografías tomadas por el propio drone, en donde se observan los rótulos y esta ortofotografía, o sea, ese fotograma pasó a formar parte de la ortofotografía que se generó con OpenDroneMap. Esta se introdujo en IMESJ, se hizo una conversión a binario, primero con un aumento de contraste, o sea, reducir contraste y aumentar brillo para generar una imagen bastante calidad para poder ser luego posteriormente convertida a una imagen binaria mediante algoritmos de Fine Maxima y luego posteriormente con el algoritmo de conversión a imagen binaria. Luego posteriormente utilizaron algoritmos de segmentación denominados Fine Maxima que generaba partículas segmentadas. Ese archivo segmentado como PNG con su archivo WordFire previamente generado a partir de GDAL, pasarlo luego posteriormente a QGIS, vectorizar la segmentación y revisar lógicamente esa topología y con un recuadro delimitador ya generado, es decir, un envolvente, en este caso la envolvente utilizada fue la del algoritmo de QGIS de Minimum Boundary Geometry y o el Oriented Minimum Bounding Box, y con cada uno de esos cuadros generados para cada uno de ellos, de esos clústeres, hacer un análisis de dimensiones. La idea es precisamente tener las dimensiones A, B y C no, porque no es de interés y es sobre todo bastante difícil porque uno no sabe cuánta parte de la profundidad de un clúster puede estar enterrado, y además hay un problema añadido que es el tema de que los clústeres pueden estar inclinados y el fotograma no tomar la proyección real, y ese error también hay que, bueno, ese error también se considera, aunque es prácticamente inevitable que ese error va a existir, ¿no? En los resultados obtenidos, pues bueno, a lo que se hicieron fueron 2 visitas, se pudieron tomar fotos con el dron, a un vuelo de 10 metros de altura, que una primera visita, primero digamos en el río Mana, en la localidad de la represa El Sidral, próximo a Villa Altagracia, en este río. La primera visita fue un vuelo de 10 metros para ver si funcionaba bien esta altura, y lamentablemente los rótulos no se veían adecuadamente. Entonces en una segunda visita se realizaron vuelos a 3 y 5 metros, en este caso vuelos completamente más. Y en el vuelo bajo se colectaron 200 imágenes, y en el vuelo medio, o sea en el vuelo a 3 metros, se colectaron 200 imágenes, en el vuelo bajo, perdón, a 3 metros, 200 imágenes, en el vuelo medio se tomaron unas 100 imágenes. Estas se restituyeron y además también se midieron 76 clústeres con cinta métrica para utilizarlos como fuente para el ground truth, para la comprobación de el lugar.
muy próximo a la ciudad de Santo Domingo, hacia el noroeste. Visto en Google Earth, esa sería la, el área. He trabajado en un área bastante pequeña, de llanura, de inundación, en este caso del río Omana, como comento anteriormente. Esta es la fotografía generada para ese recuadro, una fotografía tomada del vuelo medio de 5 metros y bueno, se ve un área con muchísimo nivel de detalle, donde vamos a poder ver que incluso los plastos con sus rótulos se ven. Con ImageJ, el procesamiento, el flujo de trabajo consistió en precisamente convertir la imagen en una imagen de escala de grises y luego obtener una imagen binaria segmentada. Esta imagen binaria segmentada posteriormente fue llevada a QGIS vectorizada, es decir, esta la cuarta, vectorizada, y posteriormente se generaron los recuadros envolventes. Cada uno de esos recuadros envolventes también se pudo ver en cada lugar donde estaban los clastos que fueron rotulados y también medidos para poder hacer la comparación entre el resultado que se obtenía a partir de la medición realizada con el algoritmo de procesamiento y los resultados obtenidos con la medición manual. En el eje A y el eje B, estos son las curvas de densidad obtenidas para cada uno de ellos. Bueno, pues se ve que el intervalo modal está, en el caso de A, muy próximo a los 200 y pico de milímetros, los valores están en milímetros, y para el eje B están muy próximos a los 180. Estos son también para la parte de datos de clastos medidos manualmente, como fue también un diagrama de caja, como se veía la mediana, ¿no? En este caso, como comenté anteriormente, la mediana en este caso, lo que representa el sector, está en torno a los 250 milímetros para el eje A y en torno cercano al 190, 200 para el eje B. Para el ground truth, estos son los valores, tanto de media, de mediana, como de dirección estándar, y los rectángulos delimitadores, en este caso, para las mediciones semiautomáticas de esos mismos classes, fueron unos 11.630 rectángulos delimitadores, y esas mediciones son ya realizadas a partir del algoritmo, del propio de los lados de los rectángulos envolventes de la vectorización del flujo de trabajo. Como vemos, en cuanto a curvas de densidad son bastante parecidos. Sin embargo, en las mediciones semiautomáticas, por lo menos los diagramas de caja muestran que las medianas no tienen el mismo patrón que en el ground truth. Al compararlos unos a otros, vis a vis, notamos que para los mismos clastos que se utilizaron con ground truth y estos mismos clastos medidos a partir de fotogrametría digital, vemos que, bueno, para el eje A las diferencias aparentemente no son muy grandes, pero para el eje B las diferencias sí son bastante grandes, tanto a nivel de la media como de la mediana. Lamentablemente el eje B aparentemente no resulta muy bien, pero la correlación entre la medición automática para el eje A es recuadrado de 0.91, perdón, un coeficiente de determinación de piso, un R de 0.91, y para el caso de B un 0.88. La correlación es bastante buena, sin embargo hay algunos casos de outlier, como vemos, de aberraciones que aparentemente son clastos enormes, bastante grandes, que bueno, están algunos alejados, y hay algunos también aberraciones dentro de la correlación propiamente, es decir, algunos clastos que no coincidieron o no se correspondían bien entre su medición automática y su medición de ground truth, que hacen que esta correlación no sea más perfecta de lo que podría haber sido. Aplicando una prueba estadística, en este caso la prueba de TestStudent, notamos que para el eje A sí hay bastante, las diferencias prácticamente no son significativas. Para el eje B no lo son, para un nivel de significancia 0.05,
pero está bastante cerca de ser significativa la diferencia. Por lo tanto, para el EGB realmente la precisión no fue muy buena entre las mediciones automáticas y las mediciones hechas manualmente. Esto es con las muestras sin emparejar, pero con las muestras emparejadas vemos que utilizando únicamente los, o sea, comparando vis a vis, clasto medido identificado como clasto 1 con el clasto medido identificado como clasto 1 en la manual y automática, efectivamente, vemos que igualmente en eje A no hay diferencia significativa, pero en eje B ya las diferencias son significativas. Con una diferencia incluso de 63 milímetros de error. O sea que hay incluso, hay algunos casos de falsos negativos, incluso áreas que fueron, clastos que fueron codificados como con estos números que vemos en pantalla, en donde esos clastos dieron valores muy diferentes a lo que realmente debieron ser, y el EGB no siempre se logra capturar la medición. Hay un montón de clastos que comparándolo en la ortofotografía con el resultado de la vectorización resultaron ser falsos positivos, muchos clastos que supuestamente eran y no lo fueron. Estos falsos negativos, perdón, me refería antes a medición, no son mediciones sino clastos que no pudieron ser identificados como tal, sino que fueron incluso segmentados al interior. Esos clastos lamentablemente no pudieron ser utilizados en la posterior medición. 3. Pero la idea es que con ese error conocido se pueden generar incluso, se puede hacer un binding, se puede hacer un agrupamiento, una generación de intervalos espaciales, con lo cual medir y detectar dónde están los bloques grandes, por ejemplo, que son los rojos, en estos casos, que se pueden ver claramente los hexágonos rojos, haciendo un binding hexagonal, pero se podría hacer un agrupamiento espacial, intervalos espaciales también en forma de cuadrícula, o sea, con cuadrados o con incluso con rectángulos, pero la idea es utilizar este método científico más, tiene un efecto de borde mucho menor. Y se ve que los bloques, las áreas del bloque las detecta muy bien, por lo tanto, en una llanura, si tuviéramos una llanura abarcada completamente en ortofotografía, podríamos saber con bastante precisión dónde están las áreas donde se han acumulado los bloques, que serían estos corredores precisamente, que podemos ver claramente que serían unos cuantos corredores que además en la ortofotografía se pueden ver, y podemos saber cuál es el promedio, por ejemplo, del eje A y del eje B en esos casos. Y también la gravilla podría detectarse. En este caso, la idea aquí en este mapa es mostrando cuáles son las áreas donde la gravilla es importante, o sea, todos estos plazos que son generalmente mayores de 4 milímetros, pero normalmente muy pequeños, y que se ven en las áreas rosadas, los hexágonos rosados claros. Bueno, el problema más bien es sobre todo resolver el problema de los falsos positivos, no tanto los falsos negativos, que fueron pocos, pero y resolver el problema de la medición LGB. Esto seguramente con algoritmos de Machine Learning o incluso utilizando Deep Learning con redes neuronales se podría mejorar mucho. Evidentemente para la parte de restitución fotogramétrica se necesitan computadores con altas prestaciones, pero esto es posible resolverse incluso alquilando en la nube, pero con que la computadora tenga ya 32 GB de RAM suficiente, o 4 núcleos, porque además incluso OpenDrawMap utiliza computación en paralelo. Es viable la metodología, por lo tanto, siempre y cuando haya posición directa al sol, pero bajo dosel esto sería un poquito más complicado porque se complicaría mucho con el efecto de la sombra. El hecho de que la metodología se puede utilizar para detectar grandes bloques podría ser útil para, por ejemplo, reconocer en áreas donde es difícil el acceso la detección de, por ejemplo, de depósitos de debris flow, que podemos ya conocer un poco más de los patrones de inversión del río, y eso nos serviría mucho para estimar sus riesgos. Bueno, pues adelante, queda mucho trabajo. Las perspectivas son precisamente de utilizar metodología en superficie quizá con menos complicaciones, como arbustos y demás, que en esta foto lo había, por ejemplo. Introducir, como digo, los algoritmos de Deep Learning o Machine Learning, cualquiera de ellos podría ser útil.
utilizar más, se puede usar la capa de modelos digitales de superficie, pero utilizarla más todavía para este caso, en el caso por ejemplo de utilizar algoritmos ya más avanzados sería bastante útil, ¿no? Y analizar forma de clase sería también otro añadido. Esto se puede combinar de hecho con geomórfonos, con el algoritmo de geomórfonos para poder saber un poco más de la geomorfología, la microgeomorfología del área estudiada, ¿no? Con muchísimas aplicaciones prácticas. Pues nada más, ahí quedaría esta presentación sobre el uso de drones para la medición de granulometría de superficie gruesa